Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos. Un gozo, un privilegio realmente estar aquí en esta hora, con esta encomienda de presentar la palabra de Dios. Quiero preguntar, ¿cómo se sienten hoy ustedes? ¿Cómo me dijeron que se sienten? Gloria a Dios. Yo tengo para iniciar, y espero que ustedes lo tomen a bien, pero yo voy a iniciar con un imperativo en esta hora. Y el imperativo es el siguiente: por el poder que me confiere las Escrituras, yo les mando en este momento a que se regocijen siempre. Regocijaos siempre en el Señor. Y otra vez digo, regocijaos. Dice la palabra que debemos estar gozosos todo el tiempo. Por lo tanto, amados hermanos, no hay excusa para no tener gozo en el corazón. Y así es que vamos a iniciar esta serie. Es una serie que se titula Regocijaos siempre. Un estudio de la carta del apóstol Pablo, esa epístola maravillosa a los filipenses. En el día de hoy vamos a hacer esa introducción y el tema que tenemos para hoy es un corazón pastoral, como ya hemos mencionado. Así que voy a proceder a leer los primeros 11 versículos. Hoy nos vamos a concentrar en el prólogo de esta epístola. Vamos a hacer una introducción, vamos a tener que ver un poquito de historia para poder contextualizar la carta. Es importante que nosotros prestemos atención a este inicio porque vamos a entender muchas cosas que sucedieron en el transcurso de la escritura de esta carta, pero también muchas de las cosas que Pablo expresa, presenta en la carta en sí. Por lo tanto, amados hermanos, acompáñenme a Filipenses capítulo 1. Voy a leer los primeros 11 versículos. Dice la palabra de Dios: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Oremos, amados hermanos. Bendito y soberano Dios, gracias por esta oportunidad, este privilegio de estar aquí, Señor, predicando tu palabra. Y por cuanto se trata de tu palabra, invocamos tu nombre y apelamos a tu sabiduría, a tu dirección, a tu guía, para que todo, Señor, se pueda hacer conforme a tu santa y divina voluntad. Que podamos presentar, que pueda presentar en este momento con precisión tu palabra y que ella haga el trabajo para el cual tú le envías. Dirígenos en todo. Gracias por Cristo Jesús. Amén. Bueno, en el día de hoy, por cuanto se trata de esa introducción, vamos a ver un bosquejo, aunque un poco extenso en cuanto a los puntos que vamos a tocar, sin embargo, muy sencillo y muy breve en cuanto al contenido. Vamos a ver en primer lugar una introducción a la carta a los filipenses.
una introducción. En segundo lugar, vamos a estar viendo a la luz de los primeros 2 versículos el saludo de Pablo, las salutaciones. En tercer lugar, vamos a ver gratitud reveladora a la luz de los versículos 3 al 5. En cuarto lugar, una firme convicción, versículos 6. Quinto lugar, un sólido sustento, versículos 7 y 8. Y en sexto lugar, una súplica inteligente, versículos 9 al 11, para finalmente ver algunas aplicaciones. Entonces, una introducción breve, las salutaciones, gratitud reveladora, una firme convicción, un sólido sustento, una súplica inteligente. Entonces, pasemos inmediatamente a nuestra introducción. Y lo primero que quiero abordar es algo acerca de la ciudad a donde iba dirigida esta carta. La ciudad de Filipo. Fue una ciudad de Macedonia Oriental. Y es importante nosotros conocer un poquito de la historia, porque les decía que esto nos va a llevar a entender mejor la carta. Esta era una ciudad realmente rica en cuanto a lo que poseía. Inicialmente era llamada Crénides, que significa lugar de las fuentes, porque contenía diversas fuentes manantiales y también era rica en oro. Y era una ciudad muy estratégica, porque geográficamente estaba ubicada en un lugar donde se encontraban muchas rutas hacia diferentes ciudades. Imaginémonos aquí en nuestra ciudad, la Duarte con París. O sea, que ahí confluye todo el mundo y de ahí se distribuye a todos los lugares. O sea, eso era un lugar estratégico. Entonces, esa ciudad fue fundada por Filipo II, aquel rey que fue el padre de Alejandro Magno, Alejandro el Grande, aquel famoso. Entonces, Filipo II de Macedonia, en el siglo IV antes de Cristo, estamos hablando de antes de Cristo, estratégicamente con intereses políticos y económicos, funda esta ciudad, la engrandece, esta ciudad la fortifica para adueñarse, ¿verdad?, de todas las minas de oro que había en aquellos lugares, y también de manera estratégica, como dijimos, por el lugar geográfico. Era un centro de muchísimas rutas que iban hacia diferentes ciudades. Y él estratégicamente se apoderó de esto, la fundó y en honor a sí mismo le puso el nombre, Filipo. Y entonces ahí él engrandeció su ejército y tuvo esa oportunidad de extender sus dominios. Entonces, en el siglo I antes de Cristo es donde nosotros vemos que después de la muerte de Julio César, es que esta ciudad pasa a ser una colonia de Roma. Y es en esta condición donde el apóstol Pablo, cuando visita esta ciudad, encuentra. La ciudad era una colonia romana. Entonces veamos un poquito acerca de la iglesia. Esto es con relación a la ciudad donde estaba la iglesia. Esta iglesia Pablo la funda en su segundo viaje misionero. Y quiero brevemente hacer un relato para que veamos la providencia de Dios, cómo Dios se mueve, cómo Dios fluyó a través de Pablo para que esta iglesia fuera fundada. Y debemos ver nosotros la mano de Dios, porque si estamos aquí hoy es gracias a que la providencia de Dios se movió favorablemente en aquel tiempo, aún en contra de la voluntad de Pablo, para que el evangelio se extendiera a toda Europa y después llegara a nosotros. Por eso es la importancia de ver este contexto. O sea, uno puede dar gracias a Dios, dar gloria a Dios por decir, wow, mira lo que Dios utilizó, cómo Dios lo hizo para que yo pudiera conocerle, y también nuestros antepasados, para conocerle a Él en esta zona, en esta parte del mundo. Si vamos al libro de los Hechos, capítulos 13 y 14, podemos conocer esta historia. Pablo emprende junto a Bernabé su primer viaje misionero. Pablo se dirige entonces a la región de Galacia y allí funda varias iglesias. Pero ¿qué pasa? Pablo entonces y Bernabé pasan por muchísimas dificultades, tienen muchísimos tropiezos, padecen persecución, pero fundan iglesias. Pablo fue determinado a cumplir la voluntad de Dios, a hacer la obra de Dios, esa obra misionera, y funda esas iglesias. Pero vemos en el capítulo 15 del libro de los Hechos que Pablo entonces
quiere volver a aquel lugar y visitar esas iglesias que él había fundado en aquel entonces. Entonces, él quiere volver con Bernabé. Recuérdense cuán importante fue Bernabé también en la vida de Pablo, desde el principio. Cómo Pablo fue acogido por Bernabé y fue introducido también en Jerusalén de alguna manera por Bernabé. Vemos que Pablo quiere volver y Bernabé le dice, está bien, vamos. Excelente. Juan Marcos, vámonos. Juan Marcos era un sobrino de Bernabé que en su primer viaje misionero, había acompañado a Pablo y a Bernabé. Sin embargo, después de algunas dificultades, Juan Marcos desertó, se regresó, huyó. Y Pablo, entonces le dice a Bernabé, ahora no. No, señor, Juan Marcos no viene con nosotros. Vamos nosotros porque él se acobardó. Y aquí tenemos que destacar algo. Pablo tenía un punto. Nosotros conocemos la historia acabada. Sin embargo, Pablo tenía un punto. Para esta labor, amados hermanos, se necesita coraje. Se necesita perseverancia, persistencia. Se necesita valentía, se necesita fe. Y principalmente ellos, que eran los pioneros, ellos estaban introduciendo el evangelio a toda aquella zona. Se necesitaba entonces un espíritu superior que en ese momento de la historia Juan Marcos no lo reflejó. Y Pablo lo que vio fue un tropiezo en el camino. Sin embargo, podemos ver que el tiempo le dio la razón a Bernabé, porque Bernabé vio en Juan Marcos una persona más madura, una persona comprometida, una persona de fe, y más adelante incluso conocemos por las escrituras que el mismo Pablo, en su carta a Filemón y en su carta a Timoteo también, resalta, destaca la labor de Juan Marcos y dice cómo ha sido un colaborador y qué ayuda había sido para la extensión del reino de Dios aquí en la tierra, para evangelizar. Entonces esto nos da a nosotros un mensaje. Nosotros siempre hemos destacado, no es cómo se comienza, sino cómo se termina. Y nosotros terminamos según cómo vamos avanzando. No es que yo comencé mal, sigo mal, continúo mal y al final, ¡pam!, morí bien. No. Los frutos se van viendo en el camino. Entonces, aquí vemos un hombre transformado, un hombre maduro más adelante en Marcos, y fue quien escribió también el evangelio que conocemos con su nombre, el evangelio de Marcos. Pero entonces aquí vemos que Pablo, como no se puso de acuerdo con Bernabé, le dice, no, pues está bien. Bernabé se fue con Juan Marcos para otro lado y Pablo emprende su viaje entonces con Silas y se van a visitar a estas iglesias. Entonces vemos nosotros capítulo 16 del libro de los Hechos. Llegan a un lugar llamado Listra. Allí conocen a Timoteo, el joven Timoteo, hijo de un hombre griego, pero su madre y su abuela, que eran Eunice y Loida, eran judías creyentes quienes instruyeron en el evangelio a Timoteo. Entonces, allí daba todo el mundo buen testimonio de Timoteo y Pablo dijo, es el que yo quiero. Lo reclutó y se lo llevó. Entonces, Pablo, Silas y Timoteo entonces emprenden este viaje, este segundo viaje misionero, o continúan el segundo viaje misionero de Pablo. Y aquí vemos el mover de la providencia de Dios. El mover de la providencia de Dios. Pablo se dirige hacia el sur, ¿verdad? Hacia el sur. ¿Verdad, varón? Se dirige hacia el sur. Entonces, él va directamente a una provincia de Asia donde Éfeso es su ciudad principal. ¿Qué sucede? Dios le dice no se lo dijo con voz audible, pero le estorbó. Y el mismo Pablo da testimonio de que el Espíritu de Dios lo estorbó. No pudo seguir su viaje hacia el sur, hacia donde él había pensado. Estamos hablando, amados hermanos, de un hombre que está haciendo una obra misionera, que está visitando iglesias, que está predicando el evangelio, está afianzando la fe en aquellos lugares. Y Dios, el Espíritu de Dios lo está estorbando porque le está diciendo, tu intención es buena, pero no es mi propósito en este momento, no es mi voluntad.
Y a veces nosotros queremos insistir en cosas porque entendemos que si yo lo estoy haciendo para Dios, Dios tiene que apoyarme como yo quiera hacerlo, a mi manera, lo que yo quiera. No, Dios te dice a ti lo que tú tienes que hacer y cómo debes hacerlo. Y debemos ser lo suficientemente espirituales para sentir el mover del Espíritu y poder concluir como Pablo. No fue Satanás, fue el Espíritu de Dios que me estorbó. Y me dijo, no vas para allá ahora. Pero ¿qué hace entonces el apóstol Pablo? Bueno, si no puedo ir hacia esa zona, dice el Pablo, entonces me voy a dirigir hacia el norte. Dice Pablo, me voy a dirigir hacia el norte. Entonces, no puede tampoco, porque el Espíritu de Dios presenta aquí que vuelve y le estorba. Él iba a dirigirse a lo que actualmente conocemos hoy como Turquía, pero vuelve y dice que el Espíritu no se lo permitió. No se lo permitió. Entonces Pablo no puede ir al norte. No puede ir al sur, viene desde el este y dice, bueno, nada más me quedé el oeste y se va para el oeste. O sea, ese fue el camino que Dios le dejó abierto, es por aquí que tú vas. Y entonces es en ese contexto que Pablo se dirige, entonces rumbo a Europa y allí hace escala precisamente en la ciudad de Filipo. Él se dirige hacia Troas. Se dirige hacia Troas. Mientras estaba allí, entonces ve una visión de un hombre que le está pidiendo ayuda, un hombre de Macedonia que le está solicitando que fuera allí porque necesitaban ayuda. Es el Espíritu de Dios hablándole a Pablo. Y es por eso que les digo y les motivo, amados hermanos, la vida cristiana es una vida real, por lo tanto debemos tener los sentidos espirituales despiertos. Dios habla aún en este tiempo, Dios habla por su palabra y Dios por su Espíritu Santo te dice, porque cuando tú vas a tomar una decisión, tú tienes la verdad aquí para tomarla, pero muchas veces tú tienes cosas buenas, como esto que quería hacer Pablo, pero dentro de esas cosas buenas hay cosas que son más excelentes y Dios te dice, yo te estoy guiando por lo excelente. Y el mover del Espíritu Santo debemos conocerlo para podernos dejar guiar, para poder dejarnos guiar por Él. Entonces, cuando ve esa visión, Pablo se dirige hacia allí. Y nosotros podemos conocer ese viaje, embarcaron y fueron hacia aquel lugar, y es cuando van entonces y hacen escala en Filipo, como el viaje de mayor trascendencia del apóstol Pablo. Se dirige a Europa, lleva el evangelio allí, funda una iglesia y hoy somos nosotros resultado de esa obra de Pablo. Por eso es importante, cuando nosotros vemos la historia, damos gloria a Dios, bendecimos con mayor conciencia a Dios, porque estamos diciendo que cuando Dios estorbó a Pablo, Dios pensó en ti y pensó en mí. Dios te tenía en su mente y en su corazón, humanamente hablando. Dios te había visto. Ya Dios había determinado que tú ibas a hacer de lo de Él. Y Pablo iba a ser ese instrumento para que tú conocieras de Dios. Estamos hablando que Dios estorba a Pablo en una misión tan importante y lo lleva entonces por donde Dios quería. Y Pablo entonces allí llega y funda una iglesia. Y nosotros podemos conocer en el libro de los Hechos, en el mismo capítulo 16, algunos de los primeros miembros de esta iglesia. Ustedes recuerdan a Lidia de Tiatira, vendedora de púrpura, que allí se menciona, a aquella mujer que fue la primera que se presenta allí, que fue convertida, una mujer de influencia, y el apóstol Pablo entonces la ganó para Cristo, o sea, la discipuló, la preparó. Conocemos también nosotros aquella muchacha que tenía el espíritu de adivinación. Cómo Pablo le saca el espíritu a esa mujer, porque habían algunas personas aprovechándose de esa mujer, sacando dinero, y Pablo entonces le saca ese espíritu de adivinación. Conocemos también el carcelero de Filipo y toda su familia.
Eso eran parte de los primeros miembros de la iglesia de aquel lugar, la iglesia de Filipo. Entonces, debemos conocer, amados hermanos, que Dios está en control de todo y Dios controla todo y nos controla a todos de alguna manera. O sea, la providencia de Dios se mueve favorablemente a favor de aquellos que le aman. Dios obra a favor de nosotros. Los vientos obedecen a Dios. Las cosas no suceden por casualidad. La mar le obedece. Dios determina que las cosas sucedan. Nosotros lo que tenemos que estar preparados para entrar en ese plan de Dios. Y nosotros obedecer su voluntad y dejarnos guiar y ser instrumentos entonces en las manos de Dios para que su plan se complete, porque al final se va a cumplir como quiera. Y Pablo se dejó llevar por el Espíritu de Dios. A veces ignoramos el mover de su providencia. A veces nos angustiamos porque vemos que las cosas no salen como queremos. Y lo único que necesitamos es preguntarle a Dios en la intimidad, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres conmigo? ¿Hacia dónde me estás dirigiendo? Pero a veces queremos insistir en decirle a Dios, ábreme puertas, está bien, pero muéstrame tu voluntad, porque la idea no es hacer mi voluntad, es la tuya. Y siempre tu voluntad es mejor, es agradable y es perfecta. ¿Cuál es la situación por la que tú estás atravesando hoy día? ¿Cuál es la dificultad que estás atravesando? ¿Estás teniendo problemas de salud? Y tú le estás diciendo a Dios, no dejes de orarle por salud, pero no esperes a que llegue la salud para tú hacer la obra de Dios. Estás pidiendo por provisión. No dejes de orarle por provisión y de gestionar para tú proveer, pero mantente creyéndole a Dios y haciendo su voluntad. Porque Dios puede estar diciéndote, yo te quiero así porque así tú me vas a dar más gloria a mí. Y yo necesito que tú hagas lo que te estoy mandando. Entonces tenemos que estar preparados para escuchar la voz de Dios, seguir su dirección. En lugar de angustiarnos o de quejarnos, entonces estar preparados para ver hacia dónde Dios nos quiere dirigir. Si estamos viviendo realmente en comunión con el Señor, amados hermanos, por más torpes que seamos, no nos vamos a extraviar. El apóstol Pablo no se extravió. El apóstol Pablo hasta naufragó en algún momento, pero Dios lo estaba dirigiendo. Aunque el apóstol Pablo no entendía hacia dónde iba, Dios sí sabía hacia dónde lo estaba llevando. Aunque en algún momento no entendamos lo que está sucediendo ni lo que Dios quiere, Dios sí sabe y Él está en control. Confiemos, esperemos, seamos pacientes, pero no dejemos de hacer la obra y no dejemos de tener esa intimidad con el Señor. Entonces, viendo un poco acerca de la ciudad, ahora de la iglesia, quiero hablarles brevemente de la epístola. Pablo escribe esta epístola desde la prisión. Es una de 4 epístolas que conocemos con ese nombre, desde la prisión. Estamos hablando que ahí está incluida entonces la carta de Filipenses, que es esta, la carta a los Colosenses, Filemón, y la carta también a los Efesios. Se dice que fueron escritas las 4, se entiende que fueron escritas las 4 desde Roma, aunque algunos piensan que fue escrita en otras prisiones. Sin embargo, aquí sí vemos claramente que Pablo hace mención de la guardia pretoriana cuando escribe la carta. En el capítulo 1, versículos 12 y 13, él menciona la guardia pretoriana, por lo tanto entendemos que como él habla del pretorio, fue desde allí que él escribió. Ahora, qué importante es saber esto. ¿Por qué Dios quiere que sepamos esto? Porque Pablo da testimonio de cómo el evangelio, aún allí en la guardia, con los guardias de Roma, estaba corriendo, estaba alcanzando personas. Pablo estaba haciendo la obra misionera aún en aquel lugar. Entonces, luego de que Pablo fundó la iglesia, los creyentes de Filipos duraron un tiempo sin saber de Pablo. Cuando ellos vuelven y saben de Pablo, se dan cuenta que está preso. Y envían a Epafrodito entonces con una ayuda a Pablo, con motivación, con ánimo.
con aliento. Sin embargo, Pablo era un hombre tan fuera de serie, tan excepcional, lleno del Espíritu Santo, que Pablo desde la prisión sabía alentar, animar, motivar a los que estaban afuera. Aun cuando Pablo estaba preso físicamente, espiritualmente era absolutamente libre en el Señor. Y él sabía predicar, y él sabía motivar, él daba aliento a los que estaban afuera. O sea que no es la condición física la que nos va a nosotros a decir cómo debemos comportarnos. Es la fe que tenemos en el Señor, es el Dios en el que creemos. Pablo allí era un hombre de influencia. Y entonces esto es lo que motiva la carta. Lo que motiva la carta es esa gratitud, esa relación, ese amor de Pablo hacia su iglesia y esa gratitud y amor mutua desde la iglesia o recíproca desde la iglesia hacia Pablo. Pablo amaba a estas personas y estas personas amaban a Pablo. Estaban agradecidos. Y entonces Pablo en esta carta no está confrontando una doctrina como lo hizo en otras cartas. Nosotros sabemos que, por ejemplo, la carta a los Gálatas, a Corintios también eran conductas. Aquí no está contrarrestando conductas, sí vemos que al final está hablando de dos mujeres que deben ponerse de acuerdo. Nosotros conocemos aquí que Pablo le habla a Evodia y a Síntique. Por eso quiero hablarle en este momento al corazón de nuestras amadas hermanas. ¿Por qué? Porque el ministerio de ustedes dentro de su hogar y dentro de la iglesia es muy influyente y muy importante. La Biblia lo destaca. Por lo tanto, deben ser sabias en su comportamiento. Pablo le dedicó estas líneas a estas mujeres en esta carta por la importancia, la trascendencia de ese ministerio. Por lo tanto, mis hermanas, no subestimen su ministerio en la iglesia. No lo subestimen porque ciertamente tiene mucha importancia. Debemos procurar, no solamente ustedes, sino también nosotros, tener una misma mente, un mismo sentir, estar todos involucrados en esa visión que Dios ha trazado para su iglesia local. Y amamos a Dios y bendecimos a Dios y damos gracias a Dios por los miembros de esta iglesia, porque ciertamente han dado testimonio de que le han creído a Dios, hermanos convencidos, hermanos que han entregado sus vidas al Señor, que no guardan nada para ministrar, para hacer la obra de Dios, que se han dedicado realmente de corazón a la obra del Señor. Entonces, en aquella iglesia vemos que fue lo que motivó la carta, ese cordón de 3 dobleces que se daba entre Pablo, la iglesia de Filipos y la persona de Dios. Era un amor realmente evidente que debemos nosotros procurar que se mantenga también en nosotros. Entonces, esa era la introducción. La ciudad. También vimos un poco acerca de la iglesia y de la carta. Ahora vamos a ir a nuestro texto. Es el prólogo, es la introducción, es el preámbulo que Pablo hace para su carta. Y rápidamente vamos a ver el segundo punto y es el saludo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo primero que quiero destacar aquí es el autor. Él dice Pablo y Timoteo. Sabemos que el autor fue Pablo. Mientras Pablo estaba escribiendo, al parecer Timoteo estaba con él y pudo haber ayudado incluso en transcribir esto o en escribir. O sea, conocemos que la parte es autoría del apóstol Pablo. Entonces, el título que Pablo da dice mucho aquí. Siervos de Jesucristo. Esto habla mucho de la relación de Pablo con esta iglesia. Pablo aquí no está defendiendo su apostolado. Ustedes recuerdan que en otras cartas el apóstol Pablo, reconociendo el corazón de aquellas personas y cómo dudaban de su apostolado, él decía apóstol de Jesucristo, no por voluntad de varón ni de hombre, sino de Dios. Y ese tipo de saludo, aquí no. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Y tenemos nosotros entonces que vernos en los zapatos de Pablo. Esos somos nosotros, siervos de Jesucristo.
Tú y yo somos siervos de Jesucristo. Jesucristo es nuestro Señor. Y Él presenta aquí los destinatarios y dice a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Y es importante que nosotros nos veamos también en esta iglesia. Somos santos en Cristo, a todos los santos. Y es la pregunta que quiero que nos hagamos ahora. ¿Cómo nos vemos nosotros? ¿Cómo te ves tú ahora mismo en tu iglesia? ¿Qué eres? ¿Quién eres? ¿Eres un siervo? ¿Eres un santo en Cristo? ¿Te comportas como un siervo? ¿Como un santo? ¿O simplemente te consideras un miembro que viene, se sienta y se va? Pablo está diciendo que él es un siervo y está diciendo que los que están en la iglesia de Filipos son santos en Cristo. Y al principio, esta mañana, cuando hacíamos el devocional, decíamos, veámonos así, que Pablo está diciendo, en vez de a los creyentes en Filipos, es a los creyentes de IBG. Somos siervos, somos santos. Pero también vemos la bendición que Pablo da en el versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La bendición para aquella iglesia. ¿Y por qué Pablo lo hace de esta manera? Por lo siguiente. Pablo está diciendo gracia y paz. La gracia le precede siempre a la paz. Ningún hombre, ningún ser humano puede tener paz verdadera en su corazón si la gracia de Dios no le ha alcanzado. La gracia es lo que te lleva a ti a tener paz. Es el favor de Dios sobre ti, sobre tu persona, lo que te va a llevar a tener paz. Por lo tanto, si tú tienes paz en tu corazón, dale gloria a Dios porque eso es fruto de su gracia. Ahora, si tú no tienes paz, en lugar de procurar la paz, procura la gracia de Dios, apela a su gracia. Y esto es lo que te va a traer paz entonces al corazón. En tercer lugar, el tercer punto, gratitud reveladora. Versículos 3 al 5. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Fíjense cómo esta breve oración, esta breve acción de gracias revela el corazón de Pablo. Dice gratitud reveladora, el punto 3. Esta acción de gracias revela el corazón de Pablo. Y miren, fíjense, porque en primer lugar, vemos que Pablo era un hombre de oración. Tenía una vida de oración activa. Todo creyente debe tener una vida de oración activa. Todo creyente debe orar sin cesar, orar en todo tiempo, así como estamos llamados a tener gozo en el corazón. Y cuando en algún momento lo perdamos, debemos procurarlo. Y aquí dice Pablo, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros en todas mis oraciones. Un hombre de oración, pero que oraba con conciencia, que oraba con propósito. Pablo hacía oraciones dirigidas, pedía cosas específicas y oraba por personas específicas. Siempre que me acuerdo de vosotros, de ustedes, él se acuerda de ellos por sus nombres, recordaba sus necesidades y también intercedía a favor de ellos. Pedía por ellos cosas específicas. Y vemos que Pablo era un hombre de oración, no solamente porque oraba de esta manera, sino porque oraba con toda oración y súplica, con acción de gracias. Vemos que él habla, doy gracias a Dios. Más adelante dice, rogando, dice, con gozo. Y dice más adelante, pido en oración. O sea, él no se le limitaba. Lo de él no era pedir, no. Acción de gracias, ruegos, súplicas y también pedía. Eso era lo que él hacía, era una vida completa de oración. Y vemos también que esta acción de gracias revelaba el corazón de Pablo, mostraba que era un corazón saludable. ¿Por qué razón o cuál era el motivo por el cual Pablo estaba dando gracias a Dios? ¿Qué era lo que lo movía a él a dar gracias a Dios? Por la prosperidad de la iglesia de Filipos. Porque había crecido, porque tenía una membresía tan grande que él dijo, wow, gracias Señor. ¿Verdad? No.
Pablo estaba dando gracias a Dios porque él podía confirmar que estas personas permanecían firmes en la fe. Llevaban una vida de piedad y estaban firmes. Él dice: doy gracias a mi Dios, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Porque estas personas se mantenían congregadas y estaban firmes, eran fieles, permanecían firmes en la fe. Y esto es lo que evidencia un hombre de Dios, un hombre que tiene un corazón saludable. Lo que le llena de gozo es, como bien también dice el apóstol Juan en su segunda carta, que dice: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Esto es lo que le causa gozo al apóstol, el hecho de ver que aquellos hermanos permanecían en comunión, permanecían firmes en la fe. Y él daba gracias a Dios por esto. Y yo creo que lo que debemos preguntarnos ahora es: ¿cuál es nuestra vida de oración? ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Qué es lo que hacemos al orar normalmente? ¿Qué es lo que llevamos delante de la presencia de Dios? Peticiones. Hay que pedir. Dios dice: pedir y se os dará. Y yo no puedo ir a pedir a otro sitio, sea mi Dios, porque Él es que provee, Él es que suple, es el dueño de todo. Pero no es solamente pedir. Siempre tenemos más razones para dar gracias a Dios que las necesidades que tenemos para pedirle. Siempre vamos a tener más razones para darle gracias que motivos de petición. Pero otra cosa, ¿cuáles son las cosas que me motivan a mí a darle gracias a Dios? Yo doy gracias a Dios solamente cuando me va bien económicamente. Yo doy gracias a Dios solamente cuando estoy en salud. No me regocijo cuando veo un hermano que le está yendo bien, que está prosperando, que está dando testimonio de que es una persona temerosa de Dios, que Dios lo está usando con poder. Entonces, si no es así, tengo que revisarme, porque esto debe ser un motivo de gozo para toda la iglesia cuando vemos hermanos nuestros, como nuestro amado Cecilio y su familia, que están por ahí atrás, que uno tenía tiempo que no los veía y se regocija de verlo a ellos y a sus hijos andando en la verdad, que se han mantenido firmes. Y esto es lo que Pablo muestra aquí en esta carta: un corazón sano, saludable, estable. En cuarto lugar, una firme convicción, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo primero que debemos ver en todo esto es que una fe manifiesta trae certeza y trae confianza, trae persuasión. Claro, una fe manifiesta no opera en duda. Dice aquí el apóstol: estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Que hay una persuasión de Dios, de que Dios, debemos nosotros vernos en esos zapatos. ¿De qué manera? Nuestra fe debe producir persuasión. Estar persuadido que independientemente de la situación por la que estemos trabajando y por la que estemos atravesando, Dios siempre está obrando, aunque no lo veamos. Debemos estar persuadidos de que Dios siempre está obrando. Debemos tener también nosotros la certeza de que la palabra de Dios es la verdad y que se va a cumplir, y debemos tener la confianza de que su voluntad es mejor que nosotros y que sus promesas se han de cumplir a su tiempo. Eso lo produce la fe, y Pablo tiene esa firme convicción de esta iglesia. Dios va a completar la obra en ustedes. Fíjense que la convicción de Pablo, la persuasión, no es en ellos necesariamente, es en Dios quien inició la obra. Dios va a completar la obra en ustedes, dice Pablo. Él la inició y Él la va a completar. ¿Te sientes impotente? ¿Te sientes incapaz? ¿Te sientes débil? ¿Sientes que no eres suficiente para hacer la obra de Dios? Te tengo una buena noticia. Eso es tener certeza de que la obra es de Dios. Eso es necesario. Si tú te crees suficiente tú con tu poder para tú hacer la obra de Dios, entonces debes revisarte, ahí hay un problema.
Lo que la palabra nos presenta es que es Dios, el poder de Dios en nosotros. Nosotros solos no somos suficientes. Es descansar en Dios, es llevar nuestras cargas a Él. Él es quien va a operar, es quien está operando. Tienes temor de entregar tu vida a Cristo porque tú dices, es que yo no voy a poder después, y cómo dejo aquello, y si después vuelvo atrás, y yo sé que eso es algo muy serio. Dios te dice, soy yo en ti. Si tú vienes porque te sientes preparado, entonces tienes que revisarte. Los que venimos aquí somos los que sabemos que necesitamos la ayuda de Dios, que no estamos preparados, que solos no podemos, y apelamos entonces a la misericordia, a la gracia y al poder de Dios. Si estás en esa situación, entonces es el momento indicado para entregar tu vida a Cristo y decirle, rendirte a Él y decirle, Dios, no puedo. Haz tu obra en mí. Opera un milagro de salvación en mí. Que tu Espíritu Santo me guíe, dame la fuerza. Entonces eso es un buen síntoma. Y aquí vemos entonces esta convicción de Pablo. Pablo no está apelando a la fortaleza de esta iglesia, a la fuerza, al poder en ellos. No es como el apóstol Pedro en aquel momento, que cuando el Señor le advirtió, él le dijo, mira Señor, aunque todos se vayan, aunque todos se escandalicen, no, yo no. Aunque todos te nieguen, yo no. No, porque en ese momento Pedro estaba pensando en él estaba viendo su convicción, él estaba viendo su fe, y él decía, es que esta fe no puede fallar. Y no fue la fe, fue él el que falló. Es lo que tenía que seguir mirando a Dios y pedirle la ayuda a Dios. Y en el Señor entonces poder declarar eso. Que el Señor me ayude a no hacerlo. Pero aquí lo que vemos es la misma actitud del apóstol Pedro, pero en aquel momento cuando el apóstol Pedro fue y levantó aquel cojo de nacimiento en la puerta de la iglesia de la Hermosa. En el nombre de Jesucristo, levántate. Eso fue lo que él le dijo. No fue en el nombre, en el poder que yo tengo, no, en el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, mis hermanos, en el nombre de Jesucristo todos nosotros vamos a hacer proezas. Es Él en nosotros. Y tienes que estar persuadido de que Dios va a completar la obra que inició en ti. Fue Dios el que tomó la iniciativa. Tú diste el paso, tú decidiste entregar tu vida a Cristo porque Dios te llamó. Tú crees en Jesús porque Dios puso fe en ti. Y Dios va a continuar haciendo esa obra. No tengas temor. No tengas temor. Porque ciertamente Dios es suficiente. Dios es suficiente. En quinto lugar, un sólido sustento. ¿Cuál es el sustento que Pablo presenta aquí? Para orar de esta forma a favor de esta iglesia y para declarar persuadido de que Dios va a continuar la obra en ellos. ¿Ustedes saben cuál es ese sustento? El amor. Versículos 7 y 8. Como me es justo sentir esto de vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo está diciendo, aquí hay un amor mutuo, un amor recíproco. Yo lo amo a ustedes no con el amor enfermizo del hombre, que le gusta consentir a los hijos especialmente, que les gusta malcriar muchas veces. No, es el entrañable amor de Cristo. Y es esto lo que motiva y lleva a Pablo. Ese es el sustento de Pablo. Pablo está viendo en ellos el amor que ellos tienen hacia su persona y el amor que ellos tienen hacia Dios. Y Pablo está viendo la obra de Dios en ellos. O sea, todas estas manifestaciones son evidencias de que estas personas tenían amor en el corazón. Y Juan dice que solamente el que tiene a Dios en el corazón puede amar. Y por eso Pablo está persuadido y por eso Pablo ora de esta manera. Él está diciendo, hay amor en esta iglesia y yo a ustedes los amo con el entrañable amor de Jesucristo. En sexto lugar, una súplica inteligente. Versículos 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia
que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Aquí vemos algo muy importante. Ya hemos dicho en muchas ocasiones, el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Pero para tú tomar la decisión de amar, tú tienes que conocer. Porque cuando tú amas a una persona, tú le haces el bien a esa persona. Si tú no sabes lo que es, lo que le conviene, lo que es el bien para él, tú no vas a poder amar. Y aquí se habla de un conocimiento para saber cuáles son las necesidades verdaderas del objeto de tu amor. Se está hablando de sabiduría para saber cómo nosotros aplicar ese conocimiento que ya tenemos. Se está hablando de discernimiento para desechar lo malo. Y entre todo lo que es bueno, poder escoger lo que es más excelente. Poder escoger lo mejor. De eso se trata. Entonces aquí hay una súplica muy inteligente de parte de Pablo. Pablo está diciendo que ese amor que ellos tienen se ponga de manifiesto de esta forma. Que Dios los llene, los corone de ciencia, conocimiento y de discernimiento. De discernimiento. ¿Pero para qué? Para bendición de ellos, para bendición de la iglesia y para la gloria de Dios, como él dice, para gloria y alabanza de Dios. Nosotros conocemos que el amor, amados hermanos, el amor, dice las Escrituras, cubrirá multitud de faltas. Todo el que es nacido de Dios ama. Todo el que ama, obra. Todo el que obra es en justicia. Y para tú obrar en justicia necesitas el conocimiento. Dice Agustín de Hipona, ama y haz todo lo que tú quieras. Si tú amas, no importa lo que tú hagas, lo vas a hacer para el bien de esa persona y lo vas a hacer de manera correcta. Si tú corriges, si tú confrontas, si tú instruyes, si tú apoyas, si tú acompañas, si tú ayudas, si tú prestas, si tú das, lo vas a hacer en amor. Solamente tienes que amar. Ahora, para amar necesitamos tener a Dios en el corazón. Es un requisito indispensable. Finalmente, amados hermanos, quiero traer 4 aplicaciones de este prólogo, de esta introducción. En primer lugar, ejercitemos nuestra vida de oración. Estamos llamados todos a tener una vida activa de oración. Orar con toda súplica, con todo ruego, con acción de gracias y por todos los santos. No solamente orar para mí, es interceder a favor de otros. En segundo lugar, descansemos en la providencia de Dios. Mis hermanos, Dios está en control. Dios es soberano. A Dios no se le escapa nada. Dios conoce tus necesidades. Y Dios permite que las cosas sucedan para tu bien. A los que le amamos a Él, todas las cosas le ayudan a bien. Descansemos en su providencia. Busquemos su dirección, pero alabemos y demos gloria a Dios, aun cuando no entendamos la situación. En tercer lugar, seamos personas de firmes convicciones. Creámosle a Dios, confiemos en el mover de su providencia. Estemos persuadidos de que Él va a completar la obra que inició en nosotros. No dudes nunca de tu salvación. No dudes de tu salvación, pero busca en Dios esa certeza. Dice la palabra que el Espíritu te da testimonio a tu espíritu de que tú eres un hijo de Dios. Ese testimonio es a través de esa transformación que Él opera en tu corazón. El hecho de que tú quieres obrar en justicia y el hecho de que tú obras en justicia. En cuarto y último lugar, procuremos tener un corazón pastoral. Un corazón pastoral ama, evangeliza, es agradecido, persevera en el gozo, intercede por otros y todo lo que hace lo hace para el bien de la iglesia y para la gloria y alabanza de Dios. Que Dios nos ayude, amados hermanos, entonces, a poder reflejar lo que el apóstol Pablo plasmó aquí en esta introducción y que nos ayude a tener victorias confiando siempre en su poderosa providencia. Oremos. Padre, gracias una vez más. Gracias nuevamente por tu palabra. Bendecimos tu nombre, amado Dios y Salvador. Tú eres santo, tú eres justo, tú eres amor, tú eres bueno y bueno en gran manera. Gracias, amado Dios, porque tu providencia llevó a Pablo no a donde él quería, sino a donde tú querías. Gracias, Dios, porque
Tú pensaste en mí desde aquel entonces. Desde antes de la fundación del mundo pensaste en mí. Oh Dios, y nos has concedido una salvación tan grande. Ayúdanos a tener esa convicción. Ayúdanos a ser instrumentos para persuadir y convencer a otros. Ayúdanos a ejercitarnos en el arte de amar de tal manera, bendito Dios, que evangelicemos, que demos testimonio, que intercedamos, que hagamos obras de justicia. En fin, que seamos obedientes a ti. Tú eres nuestro amo, tú eres nuestro Señor, nosotros somos tus siervos. Somos tus santos. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a esta gran realidad. Si hay alguien aquí, bendito Dios, que no ha entregado su vida a ti, lo ponemos en tus manos. Tú eres el que hace la obra, es tu palabra. Oh bendito Dios, que esta palabra cale en su corazón y que puedan ver la urgente necesidad, bendito Dios, de venir a tus pies. ¿Por qué? Porque separados de ti nada podemos hacer. Te pedimos cada una de estas cosas. Te damos gracias, te bendecimos y te alabamos por Cristo Jesús. Amén.